Las hormigas son una familia de insectos eusociales que, como las avispas y las abejas, pertenecen al orden de los himenópteros. Las hormigas evolucionaron de antepasados similares a una avispa a mediados del Cretáceo, hace entre 110 y 130 millones de años, diversificándose tras la expansión de las plantas con flor por el mundo. Son uno de los grupos zoológicos de mayor éxito, con unas 14.000 especies descritas, aunque se estima que pueden ser más de 22.000. Se identifican fácilmente por sus antenas en ángulo y su estructura en 3 secciones con una estrecha cintura. La rama de la entomología que las estudia se denomina mirmecología. Forman colonias u hormigueros de un tamaño que se extiende desde unas docenas de individuos predadores que viven en pequeñas cavidades naturales, a colonias muy organizadas que pueden ocupar grandes territorios compuestas por millones de individuos. Estas grandes colonias consisten sobre todo en hembras estériles sin alas que forman castas de obreras, soldados y otros grupos especializados. Las colonias de hormigas también cuentan con algunos machos fértiles y una o varias hembras fértiles llamadas reinas. Estas colonias son descritas como superorganismos, dado que las hormigas parecen actuar como una entidad única, trabajando colectivamente en apoyo de la colonia. Han colonizado casi todas las zonas terrestres del planeta. Los únicos lugares que carecen de hormigas indígenas son la Antártida y algunas islas remotas o inhóspitas. Las hormigas prosperan en la mayor parte de estos ecosistemas y se calcula que pueden formar el 15.125% de la biomasa de los animales terrestres. Se estima que hay entre 1.000 billones y 10.000 billones de hormigas viviendo sobre la Tierra. Se considera que su éxito en tantos entornos se debe a su organización social y a su capacidad para modificar hábitats, a su aprovechamiento de los recursos y a su capacidad de defensa. Su prolongada coevolución con otras especies las ha llevado a desarrollar relaciones miméticas, comensales, parásitas y mutualistas. Morfología. Tienen unas características morfológicas distintas de otros insectos, como las antenas en codo, glándulas metapleurales y una fuerte constricción de su segundo segmento abdominal en un peciolo en forma de nodo. La cabeza, mesosoma, el tórax más el primer segmento abdominal, fusionado a este, y metasoma o gaster, el abdomen menos los segmentos abdominales del peciolo, son sus 3 segmentos corporales claramente diferenciados. El peciolo forma una cintura estrecha entre su mesosoma y el gaster. El peciolo puede estar formado por 1 o 2 nodos, solo el segundo, o el segundo y tercer segmento abdominal, como el resto de los insectos. Las hormigas cuentan con exoesqueleto, una cobertura exterior que sirve de carcasa protectora alrededor del cuerpo y de punto de anclaje para los músculos, en contraste con el endoesqueleto de los humanos y otros vertebrados. Los insectos no tienen pulmones. El oxígeno y otros gases como el dióxido de carbono atraviesan el exoesqueleto a través de unas minúsculas válvulas llamadas espiráculos. Los insectos también carecen de vasos sanguíneos cerrados, sistema circulatorio abierto. En cambio, tienen un tubo perforado, largo y delgado, denominado aorta dorsal, que se extiende por la parte superior del cuerpo y que hace las funciones de corazón y bombea hemolinfa hacia la cabeza, gobernando así la circulación de los fluidos internos. El sistema nervioso se compone de un cordón nervioso ventral que se extiende a lo largo del cuerpo, con varios ganglios y ramas que llegan a los extremos de los apéndices. Polimorfismo. En las colonias de algunas especies hay castas físicas, con obreras de diferentes clases según el tamaño, denominadas obreras menores, medias y mayores. Las más grandes suelen ayudar a los soldados siendo cazadoras como en la hormiga bulldog. Son denominados a veces hormigas soldados porque sus mandíbulas más potentes las hacen más eficaces en el combate. En algunas especies no existen las medianas y se aprecia una gran diferencia entre las menores y las mayores. Las hormigas tejedoras, por ejemplo, tienen una marcada distribución bimodal y otras especies son monomorfas, es decir, todos los miembros son parecidos o iguales en su morfología y no tienen soldados. Otras especies presentan una variación continua en el tamaño de las obreras. Las obreras más pequeñas tienen un peso en seco 500 veces inferior al de sus compañeras de mayor tamaño. Las obreras no pueden aparearse.
Sin embargo, debido al sistema haploidiploide de determinación sexual de las hormigas, las obreras de ciertas especies pueden poner huevos no fertilizados, que resultan en machos haploides completamente fértiles. El papel de las obreras puede cambiar con la edad y, en algunas especies como las llamadas hormigas melíferas, un cierto número de obreras jóvenes son alimentadas hasta que su gáster se hincha de forma desproporcionada y sirven como auténticos depósitos vivientes de alimento. Inicialmente se creyó que este polimorfismo en la morfología y el comportamiento de las obreras estaba determinado por factores ambientales, como la nutrición o la acción de las hormonas, que conducían a diferentes tipos de desarrollo. Sin embargo, se han detectado diferencias genéticas entre las castas obreras en otras especies. Estos polimorfismos son causados por cambios genéticos relativamente pequeños. Las diferencias en un único gen pueden determinar si la colonia tendrá una o varias reinas. Una especie australiana tiene un único par de cromosomas, los machos solo tienen un cromosoma. Esto representa el número de cromosomas más bajo conocido en el mundo animal, lo que las convierte en un interesante tema de estudio en la genética y la biología del desarrollo de los insectos sociales. La vida de una hormiga comienza a partir de un huevo. Si está fertilizado, nacerá una hembra. Si no, un macho. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros.